Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Mila Sánchez en el control técnico de este espejo. Tenemos un intenso fin de semana por delante, lleno de convocatorias en las delegaciones y parroquias de nuestra diócesis. La primera de ellas, la celebración del 75 aniversario de Cursillos de Cristiandad, que además festejó ayer a su santo patrono, San Pablo, con un encuentro en la parroquia San Eugenio, en Getafe. Juntos celebraron la Eucaristía, presidida por el conciliario diocesano de Cursillos, el sacerdote Yago Fernández de Alarcón, y después escucharon un testimonio de conversión. Son muchos los frutos que el movimiento de Cursillos de Cristiandad ha dado en nuestra diócesis y de ellos hablaremos hoy con una cursillista de Aranjuez en nuestro tiempo de la entrevista. Ese será el tema principal de este espejo, pero no el único, porque estamos terminando la semana de oración por la unidad de los cristianos y en Brunete quieren invitarnos a prolongar un poquito más ese espíritu de unidad con la convocatoria muy interesante. Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, las distintas confesiones de Brunete hemos trabajado en un proyecto precioso que quiere ser una propuesta de unidad. En un momento de la historia, donde cada vez se insiste en lo que nos diferencia de los demás, nosotros hemos querido poner nuestra atención en lo que nos une. Del 29 de enero al 3 de febrero vamos a hacer una exposición sobre la Biblia y su importancia en la cultura. Tendremos conferencias, pases dirigidos y un concierto final. Todo ello en comunión entre las distintas confesiones cristianas de Brunete, la evangélica, la ortodoxo rumana y la católica. Estáis todos invitados. Desde el próximo lunes 29 de enero y hasta el sábado 3 de febrero podremos, como bien nos ha contado Roberto Redondo, párroco de Brunete, disfrutar de una exposición bíblica, visitas guiadas, conferencias y hasta un concierto que se llevarán a cabo en el Centro Cultural Aniceto Marinas. Una iniciativa preciosa que han puesto en marcha las 3 iglesias cristianas del municipio que dará muchos frutos de unidad. Y seguro que también da muchos frutos la Jornada Diocesana del Catequista, que celebramos mañana desde las 10:30 en la parroquia Santo Domingo de la Calzada, en Alcorcón. María Barber, nuestra delegada de catecumenado, nos invita personalmente a esta jornada. Buenas tardes, Paloma. Mañana, día 27, sábado, vamos a celebrar juntos el Día del Catequista. Estamos todos invitados, especialmente los catequistas, por supuesto, los de toda la diócesis. Está abierto para todos, no hace falta inscribirse, solamente venir a gozar de la presencia de Cristo y de los hermanos. La Eucaristía la celebraremos a las 10:30 de la mañana en Santo Domingo de la Calzada, Alcorcón, ahí que el párroco, don Fernando Burgaz, nos va a acoger con los brazos abiertos. Después de la celebración eucarística podremos tomar un aperitivo todos juntos en los salones parroquiales y disfrutar de los unos y de los otros, poder conocernos un poquito. Después de esto podremos pasar a tener una formación sobre el camino catequético Ven, sígueme, que están llevando a cabo en algunas parroquias. Será una pequeña introducción para adentrarnos en la espiritualidad de los niños. Ahí sí que convendría que escribierais a la delegación catequesis@diocesisgetafe.es para contar con vosotros, para poneros una silla en ese momento en concreto, ¿no? Para la Eucaristía no hace falta que os apuntéis. Apareced, venid con vuestra familia, quienes queráis, y disfrutaremos juntos. Bueno, os esperamos mañana sábado a las 10:30 en la parroquia Santo Domingo de la Calzada de Alcorcón. Pues ahí queda esta invitación para todos los que se ocupan de formar a niños y mayores en nuestras parroquias y colegios. Y otra propuesta muy interesante es la que nos llega desde la Delegación de Migraciones y se trata de unos talleres destinados a extranjeros que llevan un año residiendo en España. Fernando Redondo, el delegado de esta área, nos explica en qué consisten. El próximo lunes, día 29, realizaremos un nuevo taller informativo sobre extranjería que va dirigido a personas migrantes con menos de un año en España. La finalidad de este taller es orientar a estas personas en sus procesos de regularización y también en los posibles derechos que puedan tener aquí en España, como puede ser el acceso a la sanidad, a una vivienda, a la seguridad social y otros aspectos de interés que ellos mismos puedan manifestar a lo largo de la celebración del taller.
Una ayuda que inmigrantes y refugiados agradecen, ya que a veces uno se pierde en la burocracia, en el acceso a los registros y en infinidad de procesos complicados que además se realizan en un idioma que no es el propio. El taller se impartirá este mismo lunes. El taller se celebrará en la sede de la Delegación Diocesana de Migraciones de Getafe, en el mismo pueblo de Getafe, en la calle Hospital de San José, número 6. Y el horario es de 10:30 a 12:30. No hace falta cita previa para participar en estos talleres, simplemente que lleguen 10 minutos antes de que den inicio. Repito, en la calle Hospital de San José número 6 de Getafe, el próximo lunes día 29, de 10:30 a 12:30. Bueno, pues además hoy seguiremos compartiendo con ustedes otras propuestas interesantes del fin de semana. Pero antes de contárselas, vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés. Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Los catequistas, aquellos hombres y mujeres que a lo largo de todo el mundo, a lo largo de la Iglesia, han optado por anunciar a Jesucristo. Desde la invitación del Señor, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio, desde la convicción personal de que Jesucristo es con mucho lo mejor, ellos se ponen al servicio de la Iglesia para transmitir la fe a los demás. Transmiten la fe a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. También transmiten la fe a los adultos. Incluso la preciosa tarea de formar en la fe, transmitir la fe a aquellos que han descubierto al Señor y piden el bautismo a su Iglesia. Los catequistas son ese ejército de hombres y mujeres valientes que dejan otras cosas para dedicar su tiempo a hablar de Jesucristo. Aquellos que cada semana van a su parroquia para hablar de Jesucristo a los demás. Aquellos que desde la oración, desde la contemplación de los misterios de Cristo, no se lo quedan para sí, porque este misterio, este don es demasiado grande para que sea para uno solo. Lo llevan a los demás. Nuestros catequistas son una fuerza que el Espíritu pone en la Iglesia para anunciar a Jesucristo. Gracias a tantos y tantos catequistas, a tantas y tantas catequistas que siguen transmitiendo la fe con ilusión, con energía, en medio de nuestras pobrezas, en medio de nuestras debilidades, pero siguen diciéndole al mundo que Jesucristo merece la pena y siguen acompañando en el camino de la fe, del crecimiento de la fe, a tantos hombres y mujeres. Gracias a los catequistas por su misión preciosa y animar también a todos aquellos que, teniendo la fe dentro, viviendo la fe, no quieren guardársela para sí. Hoy el mundo necesita, lo ha necesitado siempre, pero hoy especialmente, de hombres y mujeres que transmitan la fe. Me atrevería a decir que los primeros catequistas son los padres, que la primera catequesis, la primera escuela de evangelización es la familia. Los padres, los abuelos, hablándole a los niños por pequeñitos que sean de Dios, anunciando con valentía que Jesucristo cambia la vida del hombre y así podemos cambiar también nuestro mundo. Este sábado celebramos en nuestra diócesis un encuentro de catequistas. Nos vamos a reunir con todos estos catequistas magníficos que tiene nuestra diócesis para dar gracias al Señor, para seguir formándonos, para seguir reflexionando y para pedir que la luz del Evangelio nunca se oscurezca en este mundo, en esta sociedad. Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la maravillosa labor que realizan los catequistas. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con la invitada del programa de hoy. El movimiento de cursillos de cristiandad está de celebración este año. Nada más y nada menos que 75 años de evangelización y de testimonio. Llegaron a la diócesis de Getafe en el año 1979 y organizaron su primer cursillo en el año 1982.
Desde entonces han sido muchísimos los testimonios de conversión a la vida de fe de las personas que han realizado un cursillo. Y precisamente de fe y de conversión queremos hablar con nuestra invitada de hoy, Milagros Salinas, que es cursillista de la Utrella de Aranjuez. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy, Mila. Buenas tardes, Paloma. Bueno, en primer lugar voy a darte la enhorabuena por este 75 aniversario. ¿Qué supone para ti esta celebración? Bueno, muchas gracias, Paloma. Pues mira, lo primero que me nace es dar gracias a Dios por estos 75 años de perseverancia. Personalmente supone una inmensa alegría y un motivo de esperanza, que no es poco en estos tiempos que corren. 75 años después, el cursillo sigue siendo igual de actual y necesario que el que se celebró, pues como has dicho, durante los días 7 y 10 de enero de 1949 en Mallorca. Además, ayer celebramos la conversión de San Pablo, que es nuestro patrón. Así que estamos con el corazón lleno de alegría y fervor apostólico. Efectivamente. Y solo puedo decir que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos, bueno, pues muy contentos, alegres y agradecidos. Claro que sí, porque 75 años no son pocos. Bueno, muchos de nuestros oyentes pues habrán oído hablar de cursillos de cristiandad, ¿no? Porque son muchos años de historia, pero no serán tantos los que lo conozcan de verdad, ¿no? Por eso hoy queremos aprovechar para que se acerquen un poco más a esta realidad evangelizadora de nuestra diócesis. Así que cuéntame, ¿qué propuesta ofrece hoy en día cursillos pues a los laicos, tanto jóvenes, familias, a los sacerdotes? Bueno, una propuesta integral. La vocación del movimiento de cursillos de cristiandad es participar activamente en la gran misión del anuncio de la buena nueva del Evangelio a través de un método propio carismático. Este método hace posible la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Ayuda a cada persona a descubrir y responder a la propia vocación personal y promueve la creación de grupos de cristianos que fermentan de evangelio en los ambientes. Actualmente somos millones de cristianos por todo el mundo renovados en un cursillo de cristiandad o que hemos tenido, como en mi caso, el primer encuentro con Cristo, revitalizando instituciones y movimientos y logrando animar cristianamente los ambientes donde nos desenvolvemos. Uh-huh. ¿Y qué es un cursillo de cristiandad y cómo se llega a participar en uno? A ver, un cursillo de cristiandad es una vivencia, es una experiencia de vida donde se busca el triple encuentro con uno mismo, con Dios y con los hermanos en 3 días. Para quienes pues está dirigido para personas que quieren o buscan dar un sentido a su vida. Como he comentado antes, se trata de una proclamación carismática, es decir, testimonial, alegre y jubilosa del Evangelio. Y bueno, y de la alegría de vivir en cristiano. Y esto pues lo realizamos, esto lo transmitimos laicos y sacerdotes con un estilo directo, cercano y testimonial. ¿Y cómo se llega a participar? Pues mediante invitación de otra persona que ha vivido un cursillo de cristiandad y que quiere compartir contigo la alegría que ha sentido allí, ¿no? Y de lo que sale lleno. Uh-huh. ¿Y qué se hace a nivel concreto, si se puede contar, en un cursillo? ¿Es una convivencia de fin de semana? ¿Es un retiro espiritual? ¿Se combinan las dos cosas? Es una vivencia, no es un retiro espiritual, es una vivencia, no hay que vivirlo. Y lo primero que se hace en un cursillo y que se pide es parar, un parón en nuestra vida, ¿no? Un stop en esta vida, en esta vorágine de cosas que nos pasan cotidianamente. Y bueno, son 3 días pues de una intensa convivencia, de compartir, donde hay momentos de oración, hay momentos de mirar hacia adentro, de escucha, hay Eucaristía. Hay ratos muy divertidos de muchas risas, hay de todo, pasan muchas cosas en un cursillo, pero sobre todo hay que vivirlo, hay que tener esa experiencia. ¿Y cómo llegaste tú a cursillos y por qué? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, en mi caso fue algo providencial. Yo había iniciado un proceso de conversión con más o menos un año antes y 2 miembros de cursillos vinieron a la parroquia a presentar cursillos. Y aunque yo no estaba ese día, mi director espiritual, que entonces era el párroco de la Iglesia del Espíritu Santo, que es a la que pertenezco en Aranjuez, después de escuchar a Maribel y Juanjo, pensó que era lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no?, de mi camino de fe. Y como me fío mucho del Padre Iván, pues dije que sí. Y fui a un cursillo. Uh-huh. ¿Y qué te ofreció que cambió tu vida? Bueno, en mi caso yo fui muy afortunada porque se dieron los 3 encuentros, conmigo misma, con los hermanos y con el Señor.
Y cuando tienes ese encuentro tan potente con el amor de los amores y te sabes pensada, esperada, perdonada, amada en todos los sentidos, ¿no? Amada en mayúscula, en negrita, subrayado, pues tú no vuelves a ser la misma persona. Entendí también que mi vida no era un error, ¿no? En ese momento yo pensaba que mi vida era un error. Y a partir de ahí empezó un camino de sanación, pues donde todo comenzó a tener sentido. Y bueno, empecé a poder pronunciar de nuevo palabras tan bellas como esperanza, confianza, perdón. Algo que me pasó también muy importante y que me transformó fue darme cuenta de que iglesia soy yo, porque eso me provocó un sentido de pertenencia, ¿no? Y encontré mi lugar. En definitiva, y resumiendo, llegué en blanco y negro con muchos grises y salí de colores. Bueno, precisamente quería también que me contaras, porque es verdad que es una expresión, incluso cuando mandáis un correo electrónico, la firma es de colores. Entonces me gustaría que me explicaras un poquito más ampliamente a qué se refiere ese de colores. Bueno, al final de colores es, digamos, es como nos comunicamos los cursillistas. El movimiento Cursillos de Cristiandad está en 70 países a lo largo de todo el mundo y bueno, es como nuestro santo y seña, ¿no? El de colores se sigue pronunciando en español y cuando nos vemos y nos reconocemos, pues de colores, digamos que es nuestro santo y seña. Bueno, el sábado pasado participábamos en una jornada de primer anuncio que se celebró en la parroquia Santa Maravillas de Jesús junto a los dos obispos y en la que se habló muchísimo de la fuerza del testimonio personal del encuentro con Cristo, ¿no? De saber transmitirlo, de compartirlo. ¿Qué papel tiene ese testimonio en vuestro movimiento? Bueno, el testimonio es fundamental, ya lo he dicho en varias ocasiones. Y yo creo que el cursillo, más que demostrar grandes verdades, muestra vidas tocadas por la fuerza del Espíritu. Y nuestro testimonio pues se hace con un estilo directo, cercano, presentado por testigos, no por maestros, ¿no? Nosotros somos gente que testimoniamos con nuestra palabra y con nuestra vida lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? La maravilla la grandeza del Señor, de cómo ha cambiado nuestra vida y lo que supone vivir teniendo en el centro a Jesucristo. Yo también he escuchado de otros testimonios de gente que participa en un cursillo de cristiandad que, bueno, sois al principio un grupo de desconocidos, ¿no? Invitados por distintas personas que llegan a ese cursillo, a ese fin de semana, y sin embargo se produce una transformación de tal manera que cuando salís, no vamos a decir que sois hermanos de sangre, pero casi. ¿Te ha sucedido a ti algo parecido? A mí me sucedió eso, son hermanos en Cristo, ¿no? Es grandioso. Sí, es que esos 3 días que pasas son tan intensos y te unen tanto y vives tantas cosas al mismo tiempo y a pesar de que somos todos muy diferentes, muchas historias se repiten, ¿no? Y la gente, en la actualidad casi todos tenemos las mismas heridas. Entonces, ver lo que el Señor ha hecho en los demás y compartirlo con ellos te produce un sentido de hermandad, ¿no? De algo muy grande y en lo que estás unido, que es en Cristo, en Dios. Somos hermanos en Cristo. Bueno, es normal, voy a ponerme un poquito escéptica, que en estos casos, bueno, pues cuando vas a un retiro, a una convivencia, pues en tu caso los cursillos, sale uno como flotando, ¿no? Amando a Dios, amando a los hermanos, incluso a los enemigos, ¿no? Vamos a poner, interpretando su historia de manera distinta. Pero bueno, mantener ese estado, pues luego no es fácil. A mí me gustaría que en tu caso nos compartieras cómo fue y cómo te has mantenido fiel desde tu conversión. A ver, no es fácil, es verdad, y no es posible seguir con ese estado de efervescencia con el que sales, ¿no? Y además es muy importante aterrizar todo lo que te pasa. Y eso se consigue con la comunidad, o sea, es importantísimo la comunidad. La fe es imposible vivirla solo. En cursillos decimos eso de que un cristiano solo es ningún cristiano. Y bueno, en mi caso personal, entrar en una comunidad, entrar a formar parte de una comunidad y sentirme amada, ¿no? por personas que no me conocían y bueno, que luego ya sí hemos al final sí que somos amigos, ¿no? Pero personas desconocidas y que te acogen
tal y como estás, te respetan, te dan la libertad, ¿no?, de también poderte expresar y bueno, eso es maravilloso. La comunidad además te ayuda no solo a crecer en la fe, sino a crecer como persona, espiritualmente. A mí me ha sostenido en momentos muy difíciles después de salir del cursillo. De una forma inesperada falleció mi padre, ¿no?, 2 meses y pico después. Entonces, en ese momento me sostuvo la comunidad, ¿no? Saber la oración, ¿no?, el poder de la oración, saber que están rezando por ti, pues no sé ponerle palabras, pero es algo enorme, ¿no?, grandioso. Y bueno, pues eso, confiar, ¿no?, confiar en el Señor, en su plan, en las personas que te pone delante y en la comunidad y formar parte de la comunidad. Bueno, tú perteneces a la Ultrella de Aranjuez y me gustaría que me contaras qué es una Ultrella, porque reunión de las Ultrellas, nosotros publicamos muchas cosas y yo sé que hay gente que dice, ¿qué es una Ultrella? Bueno, pues una Ultrella es donde nos reunimos los cursillistas a seguir creciendo en la fe y seguir creciendo en el camino hacia la santidad. Y bueno, es una reunión de reuniones de grupo que llamamos. El método de cursillos de cristiandad te da la opción de unirte a la comunidad mediante una reunión de grupo, que es algo más íntimo entre 3 o 4 personas, donde se comparte pues la fe, el trípode que decimos: acción, formación y oración. Y luego esos grupos, la unión de esos grupos es una Ultrella. Al final la Ultrella, pues eso la formamos cursillitas, gente que ha hecho el cursillo y que quiere que entra en esa comunidad. Y ahí pues la verdad que es una alegría, ¿no? Es una alegría y necesario estar dentro de una comunidad. Las Ultrellas son un regalo del Señor. Bueno, sabemos que en la diócesis estáis dando muchísimos frutos y me gustaría que nos compartieras en qué parroquias estáis presentes. Bueno, pues en la diócesis estamos en 11 parroquias. Tenemos 11 Ultrellas por toda la diócesis de Getafe. No sé si me da tiempo a decir en dónde estamos. Bueno, en las parroquias en cada sí. una de las parroquias. Bueno, pues mira, en Leganés estamos en la parroquia El Salvador. En Alcorcón estamos en la parroquia de la Inmaculada Concepción. En Getafe en la parroquia de San Eugenio. En Moraleja del Medio en San Millán. En Móstoles en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Villanueva de la Cañada en San Carlos Borromeo, en Valdemoro Nuestra Señora del Pilar, en Pelayos de la Presa Nuestra Señora de la Asunción, en Pinto en Santo Domingo de Silos, en Aranjuez en el Espíritu Santo y en Cienpozuelos, que ha sido la última que se ha formado ahora en el mes de enero, en Santa María Magdalena. Bueno, pues Milagros Salinas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y compartir tu testimonio de fe con nosotros en Cursillos de Cristiandad. Que siga dando fruto. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y si hablamos de realidades que evangelizan, no podemos dejar de mencionar el concierto que nos propone Manos Unidas en Getafe. En el Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Delegación de Manos Unidas en Getafe ha organizado un concierto solidario que tendrá lugar el 9 de febrero a las 8:15 de la tarde en el Teatro del Colegio La Inmaculada de los Padres Escolapios. La actuación correrá a cargo del conocido grupo de gospel Song for My Father. Se pueden adquirir las entradas al precio de 5 euros en el teatro una hora antes del concierto y a través del AMPA del colegio. También se puede colaborar a través de la Fila Cero. Este concierto se enmarca en el conjunto de actividades de la campaña de Manos Unidas contra el hambre de este año. La presentación oficial de la campaña en la diócesis será el 11 de febrero en la misa de las 12:30 en la catedral, presidida por el obispo auxiliar, don José María Bendaño. Me encanta el gospel, así que me apunto en mi agenda el concierto. Con esta propuesta llega el momento de ir terminando este espejo diocesano, pero antes vamos a echar otro vistazo al calendario para que no se nos escape nada.
La primera de nuestras propuestas nos llega desde Cienpozuelos, donde las religiosas de Mater Dei han organizado en su convento una jornada para celebrar la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono principal de la institución, el domingo 28 de enero. El encuentro comenzará con una Eucaristía a las 10, presidida por el vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe, Jesús Úbeda. Por la tarde, a las 5:30, se rezarán unas vísperas solemnes con exposición del Santísimo Sacramento. La adoración se extenderá hasta las 6:30. Después, las hermanas de Mater Dei ofrecerán una conferencia sobre Santo Tomás, doctor eucarístico, y la jornada terminará con un agape fraterno. Y ahora sí, con todas estas noticias terminamos este espejo de la Diócesis de Getafe. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.